La situación actual comenzó como una emergencia que iba a requerir medidas extraordinarias para evitar el peor escenario. Sin embargo, lo que iba a ser un confinamiento temporal se ha extendido y podría tener graves consecuencias. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo recuperar el control de nuestras vidas? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Al principio de la actual situación, la idea inicial que se planteó al público era que todo el mundo se quedara en su casa confinado para evitar el incremento de los contagios y la sobresaturación de los servicios de salud. Los plazos iniciales que se habían planteado eran de unos 15 días a un mes máximo, en el que un fuerte sector de la población quedaría básicamente confinado en su casa. Sin embargo, en la mayoría de los países esto no ha sido así. Los plazos se han extendido y en algunos inclusive las autoridades no saben definir una fecha para su término, para que se termine. Ha habido uso de la fuerza en algunos países, de suerte que la gente que sale se arriesga a ser devuelta a su casa, a ser multada e incluso detenida. Y las autoridades se han esforzado por todos los medios de presentar el confinamiento como una situación ideal o idealizada, como si todo el mundo tuviera un hogar ideal. De suerte que la imagen que se extiende es la de que el ciudadano que se queda en su casa es un héroe, es un ciudadano responsable, es un ciudadano solidario, como si el confinamiento fuera una decisión propia y fuera bueno en sí mismo. Pero el confinamiento y el distanciamiento social prolongados tienen graves consecuencias para la humanidad. Aparte de las consecuencias económicas, afectan nuestra salud física y mental, afectan nuestra capacidad para relacionarnos con los demás de manera pacífica y próspera y afectan o eliminan nuestras libertades esenciales. ¿Cómo afectan nuestra salud? Pues afectan en la medida en que producen tristeza y ansiedad que pueden devenir en depresión. Aumentan los niveles de miedo y desconfianza, reducen nuestras capacidades mentales, afecta nuestro sistema inmunológico, lo que hace aumentar las posibilidades de que enfermemos y que muchos se hagan dependientes de los fármacos. Al mismo tiempo, el distanciamiento social, aun cuando podamos salir de la casa, acentúa la separación de nosotros con respecto a los demás, lo que incrementa las posibilidades del miedo, de la desconfianza y eventualmente de la agresividad. La desconexión con nosotros provoca emociones de hostilidad, de conflicto, de enfrentamiento. De suerte que si unimos el confinamiento y el distanciamiento social, tenemos individuos enfermos viviendo en sociedades enfermas. ¿Y cuáles son las consecuencias reales para nuestras libertades? Pues que tenemos personas con miedos, con sentimientos de profunda desconfianza que se vuelven manipulables, controlables, que no están dispuestos a disentir o a estar en desacuerdo o a protestar inclusive, que están dispuestos a sacrificar su libertad en aras de sentirse protegidos. Si las consecuencias de un confinamiento prolongado y de un distanciamiento social sostenido son tan graves, ¿por qué se nos han impuesto de esta forma? Las razones son variadas y pueden estar funcionando varias al mismo tiempo, desde la agenda de los grupos de poder hasta la simple inconsciencia de funcionarios de buena voluntad que aplican las medidas que esos grupos de poder dictan. También están otras razones. Por ejemplo, el ego puede estar teniendo un papel protagónico, especialmente en personas que tienen puestos de control o de poder en el mundo, que no están dispuestos a escuchar, ni siquiera a considerar alternativas a sus decisiones. ¿Qué podemos hacer para recuperar el control de nuestras vidas e inclusive de nuestra salud?
En primer lugar, consideremos algo muy importante. Las palabras tienen poder. No solamente la que los otros nos dicen, sino también las que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Porque esas palabras provocan pensamientos y esos pensamientos generan emociones. Si pensamos en términos de miedo y desconfianza, si nos decimos palabras de miedo y desconfianza, actuaremos como con miedo y desconfianza. Si nos decimos palabras de calma y seguridad, actuaremos con calma y seguridad. Esto significa que debemos vigilar lo que los otros nos están diciendo y lo que nosotros mismos estamos pensando. Y tal como hemos comentado con anterioridad, ser conscientes de nuestros pensamientos para llegar a controlar nuestros temores. Una manera de hacerlo es no dejarnos manipular por lo que nos dicen los medios oficiales, que están alentando el miedo y la desconfianza y diciéndonos que está bien estar confinados y distanciados. Y buscar información y verdades en medios independientes para tener una mejor comprensión de la situación y recuperar el control. Así también nos confirmamos en esa fuerte sensación e importante de que no estamos solos. Por ejemplo, poco o nada se nos dice sobre las muchas protestas que ha habido contra el confinamiento en diferentes partes del mundo. No todo lo que se nos dice que son fake news es falso, ni todo lo que los medios oficiales tildan de teorías de conspiración son tales. Hay verdades que están siendo censuradas, que debemos conocer y, de hecho, difundir para que otras personas también recuperen el control. Otra medida que podemos tomar para recuperar el control de nuestra vida y de nuestra salud es salir en la medida en que sea posible. Exponernos al sol es fundamental para nuestra salud física y mental, no solamente porque permite la producción de vitamina D, que entre otras funciones permite que el sistema inmunológico funcione de forma adecuada, sino también porque regula nuestros ciclos de sueño y nos levanta el ánimo, nos hace sentirnos positivos. Además, salir implica caminar, desplazarse, moverse. Todo ese movimiento incrementa, refuerza nuestras defensas. Al mismo tiempo que salimos, es importante recuperar la conexión con los demás. Una sonrisa es uno de los primeros gestos y de los más eficaces para borrar esa sensación de separación que tenemos con respecto a los otros. No solamente porque la sonrisa nos representa muchos beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, la sonrisa nos genera pensamientos positivos que a su vez producen emociones positivas, sino también porque la sonrisa es una de las maneras de conectarnos con los otros seres humanos de forma natural y hacer que ellos también se sientan bien. De hecho, el buen humor es uno de los mejores remedios contra el miedo, la ansiedad o la preocupación. En momentos de tranquilidad, invertir nuestro tiempo en libros o programas que nos hagan reír impulsa nuestro bienestar. Aquí, por ejemplo, en YouTube hay muchos canales que ofrecen programas de buena calidad y que nos hacen estar de buen humor. Y también a practicar otras actividades que alivianan nuestro espíritu, que nos fortalecen, que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, la meditación es una de las mejores. Tiene efectos no solamente de tipo psicológico o físico, sino también, por supuesto, espiritual. Y están la práctica de mudras o las técnicas de yoga. Y naturalmente se pueden tomar en cuenta las técnicas o los medios de protección mágica o energética de los que hemos hablado antes. También es un buen momento para hacernos conscientes de los alimentos que consumimos. He ido al supermercado, por ejemplo, y he visto personas con mascarillas y guantes y manteniendo un estricto distanciamiento social, pero llevando en el carrito toda clase de comida chatarra, golosinas, enlatados con conservantes, embutidos, gaseosas o lo que se conoce en algunos países como sodas, y ni una sola fruta. Y esas son personas preocupadas por la salud. Con respecto a las medidas de higiene, hay que tener mucho cuidado con el uso de desinfectantes y otros productos químicos de limpieza. He visto personas tan preocupadas por la enfermedad del momento
que rocían prácticamente todo con desinfectantes, tanto que inclusive el rocío a veces llega hasta los alimentos. Está bien ser limpios, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que los químicos pueden afectar o afectan nuestra salud. De hecho, el cloro o los desinfectantes normalmente afectan nuestro sistema respiratorio y hacen que se suba el riesgo de que desarrollemos enfermedades. Es mejor optar por limpiadores naturales, que son inclusive ecológicamente sustentables. Hoy, no mañana, es un buen día para mantener el buen ánimo, la calma y la confianza. Hoy es un buen día para sonreír. Seguiremos confinados y aislados solamente si nosotros mismos lo permitimos. No lo olvidemos. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.